Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, lunes 10 de junio, lunes de la 10ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, lunes, leemos en la primera lectura el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 6. Por aquel tiempo el profeta Elías del pueblo de Tisbé en Galaad le dijo al rey Ahab: «Juro por Dios el Señor de Israel, a quien yo sirvo, que en estos años no habrá rocío ni lluvia, si yo no lo mando». Luego el Señor le dijo a Elías: «Vete de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente de Querit, que queda al este del Jordán. Bebe del torrente, y yo les encargaré a los cuervos que te lleven de comer». Elías hizo lo que le mandó el Señor, y se fue a vivir en el torrente de Querit, que queda al este del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del torrente. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la lectura del libro de los Reyes? Algo muy sencillo: cómo las naciones tienen que estar siempre bajo el amparo de Dios, que era la costumbre hasta no hace mucho tiempo, pero lamentablemente vivimos en una época donde queremos sacar a Dios de nuestras naciones. Y lo peor es que queremos hacerlo con un pseudo espíritu laicista, es decir, con esta excusa de decir el Estado es laico. El Estado es laico significa que el Estado no profesa una religión, pero no que el Estado está en contra de la religión, y no que el Estado no favorece la religión. ¿Por qué? Porque el Estado está llamado a reconocer la condición de sus habitantes. Cuando nosotros tenemos un Estado donde la inmensa mayoría son creyentes, donde la gran y la inmensa mayoría se reconocen además como cristianos, donde la gran y la inmensa mayoría son católicos, entonces, ¿qué es lo que debemos tener? Un Estado que respete esa condición de sus ciudadanos, no que imponga a nadie absolutamente nada, pero que respete esa condición y que la promueva, porque promover la religión, confiar en Dios, no tiene nada de malo, sino todo el contrario. Por esa razón es que leemos en el libro de los Reyes cómo el profeta Elías le habla al rey Ahab, diciéndole lo que va a ocurrir. «Juro por Dios, el Señor de Israel, a quien yo sirvo, que en estos años no habrá rocío ni lluvia, hasta que yo lo mande, hasta que el profeta lo ordene». Estas palabras del profeta Elías son retomadas por Jesús en el Evangelio, cuando menciona efectivamente esa condición en la cual el profeta no es aceptado en su tierra. Y recuerda cómo en los años de Elías, cuando hubo sequía, no fue una viuda de Israel la beneficiada, sino que se va a ver beneficiada una viuda extranjera. El Señor va a recordar esta condición. Por tanto, lo que está haciendo en ese momento Jesús es justamente explicándonos que esta es una acción de vida, que esta es una acción justa. Bueno, ¿qué es lo que vemos en la profundidad de esta lectura entonces? Bueno, vemos efectivamente cómo el Señor decide enseñar al pueblo a través de una acción dura, a través del sufrimiento. Muchos hoy en día
han descartado en la pedagogía todo tipo de sufrimiento. No se debe reprender, no se debe castigar. Todos, yo creo que toda persona coherente, toda persona racional está de acuerdo que los castigos exacerbados, los castigos exagerados son una condición que no debe pertenecer hoy en día a una condición racional, a una condición humana. Pero cuando de la pedagogía queremos quitar el premio y el castigo, cuando queremos quitar toda obra mala y todo lo que haga el niño va a ser aceptado, bueno, estamos en una mala pedagogía, una pedagogía que no funciona, que está demostrado además que no funciona. ¿Por qué? Porque ya tenemos los resultados de esa pedagogía. El ser humano, el ser humano aprende y aprende justamente de una forma positiva y también aprende de una forma negativa. Todo va a depender del momento en el cual se esté realizando esa educación y también depende, lógicamente, de las propias condiciones de la persona. ¿Por qué? Porque habrá los que son más obedientes, más dóciles, y habrá los que son más testarudos, más tercos, y entonces van a necesitar otra forma de educarse. Cada condición va a tener que ser considerada. Pero ¿qué está en el fondo de lo que estamos leyendo? Justamente cómo el Señor castiga. ¿Por qué? ¿Porque es malo? ¿Porque busca el mal de Israel? ¿O porque está buscando educar a Israel? La semana pasada leíamos justamente cómo el Señor se muestra como ese padre de Efraín que lo ha llevado de la mano, que le ha enseñado a andar. Y entonces nos recuerda siempre esa condición de educar al pueblo de Dios. Además, vemos cómo Dios le dice a Elías, vete de aquí, has hecho bien, ahora vete. Dirígete hacia el oriente, escóndete en el torrente de Querit. Es decir, yo voy a asegurar tu supervivencia. Y esto a nosotros, ¿qué nos enseña? Que efectivamente pueden llegar momentos duros en las naciones. Pueden llegar momentos en que el Señor quiere enseñar a las naciones, pero siempre va a estar preocupado de los suyos. Siempre va a estar cuidando a los suyos. Que no se nos olvide nunca el cuidado amoroso que tiene Dios con nosotros, que es permanente. No es un cuidado ocasional. No es un cuidado que aparece de tanto en tanto. Es un cuidado que está siempre, siempre ahí. Al profeta Elías se le dice efectivamente dónde tiene que dirigirse y cómo él mismo se va a encargar de una manera milagrosa de darle de comer. Elías hizo lo que le mandó el Señor, que no era sencillo tampoco. Ándate a esconder, anda a una región lejana, anda a estar solo. Es decir, ese cumplimiento de la voluntad de Dios que requiere aceptar lo que el Señor nos manda y requiere cumplir las exigencias de ese mandato. Se fue a vivir y ¿qué ocurrió? Que los cuervos, tal y como le había dicho el Señor, le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y que tenía agua del torrente, es decir, que podía sobrevivir normalmente. Qué importante darnos cuenta que a veces pasamos por momentos muy duros en nuestra vida, pero abramos los ojos también. A mí me ha tocado, por ejemplo, preguntarle a personas que me dicen, padre, es que estamos en una situación terrible. ¿Cuántos días llevan tus hijos sin comer? No, gracias a Dios han comido todos los días. Bueno, abramos los ojos a eso. Si yo solo abro los ojos a lo malo, a lo negativo, bueno, me puedo quedar con una parte muy parcializada de la realidad. Y me puedo sobre todo quedar sin ver las maravillas que hace el Señor para aquellos que quieren cumplir su voluntad.
En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Estamos hoy día en el inicio de ese capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, que es el inicio del Sermón de la Montaña, y siempre es precioso volver al Sermón de la Montaña. Y es precioso volver al Sermón de la Montaña porque es el discurso fundamental del cristianismo. Siempre que leo el Sermón de la Montaña digo lo mismo, es decir, cuando una persona quiere conocer qué es lo básico, qué significa ser cristiano, en qué consiste el camino del cristiano, bueno, anda y lee el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Y el inicio de este Sermón de la Montaña nos va a marcar, en primer lugar, cuál es el punto de partida para entender el cristianismo. Si yo no tengo claro este punto de partida, entonces no voy a entender verdaderamente en qué consiste el camino de Cristo. ¿Y qué es lo que nos muestra el inicio de este Sermón de la Montaña? Cómo el Señor quiere abrir nuestros ojos para que podamos salir de las apariencias de este mundo. Es decir, que lo que está buscando el Señor es liberarnos. Cuando nosotros decimos que Cristo, Jesús, es el Salvador, ¿qué estamos diciendo? Que es el liberador, aquel que nos libera. ¿De qué nos ha liberado? Del pecado y de la muerte. Pero para llegar a esa liberación, para entregarnos esa salvación, ¿qué tenemos que hacer? Liberarnos de las apariencias de este mundo. Dejar de creer que aquello que creemos que es importante en este mundo es lo que verdaderamente es importante. Y entonces ahí es donde entendemos esas palabras del Señor, esas bienaventuranzas. Piénsalo del siguiente modo. Cuando una persona te pregunta, ¿quién es dichoso? ¿Qué es la dicha? ¿Qué es la bienaventuranza? ¿Cuál es la respuesta que naturalmente, instintivamente, se nos viene a la cabeza? Las cosas buenas de este mundo. ¿Quién es dichoso? Aquel que no tiene enfermedad. Si yo tengo que elegir entre definir una persona dichosa y decir una persona dichosa es una enferma o una sana. Una sana. Eso será lo que responda inmediatamente. ¿Qué es más dichoso? ¿Ser rico o ser pobre? Ser rico. ¿Qué es más dichoso? ¿Tener seguridad y bienestar o no tenerlo? Tenerlo. ¿Qué es más dichoso? Ser de aquellos que pasan en esta vida tranquilos o aquellos que son perseguidos. Tranquilo. Esta es la lógica del mundo. Y lo que el Señor nos quiere decir es, atento, esto es una apariencia.
Esto es una apariencia, ¿por qué? Porque esta es una realidad temporal. A lo que tú le estás llamando dicha es a una dicha que se termina. Mientras lo que debes hacer es abrir los ojos y ver la dicha que no termina. Y entonces se vuelve efectivamente un discurso entre la temporalidad y la eternidad. Lo que dura un ratito y aquello que nunca va a terminarse, que nunca va a acabar. Este es el discurso que está dando el Señor con las bienaventuranzas y por eso llama tanto la atención. Es un discurso que se enmarca además en una imagen de profeta, no de cualquier profeta, sino de el profeta. ¿Quién es el profeta para Israel? Moisés. Fíjate cómo inicia el capítulo 5 de San Mateo. Jesús vio a la muchedumbre y sube al monte. La muchedumbre representa ese pueblo de Israel. Esa subida al monte es la que realiza Moisés. Se sienta, que es la acción del maestro, de aquel que va a enseñar. Se acercan sus discípulos y enseguida el Evangelio todavía es más profundo, dice, abriendo la boca, comenzó a enseñarles diciendo. La traducción aquí es una traducción que se nos queda un poquito corta. Abriendo la boca, no con la boca cerrada, abriendo la boca significa hablando con claridad. Y empieza con las bienaventuranzas. Dichosos, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres de espíritu. ¿Cómo los pobres? ¿Cómo va a ser los pobres los dichosos? ¿Cómo va a ser eso? Porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjate bien. Porque de ellos es el reino de los cielos. Pero ¿qué les pertenece en este mundo? Nada, son pobres. Pero resulta que pasando esta temporalidad, pasando este mundo, les pertenece el reino de los cielos. Las riquezas de este mundo siempre se van a acabar, siempre se van a terminar, porque siempre se van a quedar mientras nosotros nos vamos a ir. Y en cambio la riqueza del cielo no se acaba. Por eso el Señor nos va a decir, oye, pongan sus tesoros en el cielo. ¿Y cómo hago para poner mi cuenta bancaria en el cielo? No puedo. La cuenta bancaria se queda en el banco. La casa se queda ahí. Los carros se quedan ahí. Las riquezas de este mundo se quedan ahí. Y entonces los tesoros que puedo poner en el cielo no serán esos. Serán los tesoros de la gracia de Dios bien vivida en este mundo, es decir, mi camino de santidad. Dichosos los que lloran. Pero si los que lloran son los que sufren. Los que lloran son los que tienen problemas, son los que tienen amarguras, son los que padecen por las acciones de los demás, por las injusticias de los demás, por la perversión de los demás. Esos son los que lloran. Porque aquí el Señor no está hablando de los lloricones que lloran por cualquier cosa, sino de los que tienen un motivo para llorar. Pero resulta que no, que los que lloran por todas estas cosas serán consolados. ¿Qué consuelo puedo recibir en este mundo? Solo un consuelo temporal. El consuelo que me ofrece el Señor es un consuelo eterno. ¿Qué me está diciendo? Dichosos los que lloran, dichosos entonces los que sufren. ¿Por qué? Porque al final van a recibir el consuelo. Y voy a sentir y voy a experimentar el inmenso amor de Dios en el consuelo que me da. Y se suma entonces a esa dicha de los sufridos porque heredarán la tierra, es decir, tendrán esa herencia permanente. Los que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que han recibido injusticias, pero serán saciados. Lo que decimos siempre, al final la justicia del mundo será la justicia del mundo, pero la justicia de Dios es perfecta. En resumen, ¿qué nos está diciendo el Señor? Salgan de las apariencias de este mundo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.